Soy Elena Rivera, tengo 70 años. Durante 40 años, mi vida fue el murmullo de las tijeras y el aroma de la laca en una de las estéticas más prestigiosas de la avenida Presidente Masaryk, en el corazón de Polanco. Mis clientas más leales, las damas de la alta sociedad de la Ciudad de México, me llamaban Maestra Elena. Fui, en mi tiempo, una estilista de renombre, una artista que esculpía la confianza en el cabello de innumerables mujeres. Hace 5 años, el cáncer me arrebató a mi esposo, y desde entonces, vivo sola en nuestro departamento de la colonia Polanco. Cuando lo compramos, hace décadas, nos costó una fortuna, unos $500,000. Hoy, un agente inmobiliario me aseguró que su valor supera los $2 millones. Recibo una pensión mensual del Seguro Social de $18,000. Gracias al seguro de vida de mi esposo y a algunas inversiones inteligentes, tengo un ingreso pasivo adicional de unos $15,000 al mes. Económicamente, no me faltaba nada, vivía una vida tranquila y sin sobresaltos. Mi único hijo, Javier, tiene 45 años y es gerente en una empresa. Alguna vez me comentó que su sueldo rondaba los $55,000 mensuales. Su esposa, Sofía, fue sobrecargo en una aerolínea de lujo antes de convertirse en ama de casa para criar a su hija, mi nieta Valentina, que ahora tiene 13 años. Hasta hace un año, la familia de Javier vivía en una casa modesta en la colonia del Valle, pero se mudaron a mi departamento con la excusa de cuidar de mamá. Javier lo dijo con un tono lleno de supuesta preocupación, pero la verdad era otra, la hipoteca de su casa se había vuelto una soga al cuello. La empresa donde trabajaba atravesaba una crisis severa y el ascenso que le habían prometido se desvaneció como humo. Sofía, por su parte, a pesar de que Valentina ya no necesitaba cuidados constantes, llevaba tanto tiempo fuera del mercado laboral que no lograba encontrar un trabajo decente. A todo esto se sumaba la colegiatura del exclusivo colegio privado de Valentina, que ascendía a más de $120,000 al año, una carga que, sin duda, aplastaba sus finanzas. A pesar de todo, como madre, me sentí feliz de que mi hijo y su familia recurrieran a mí. Al principio, la alegría de tenerlos en casa llenaba cada rincón del espacioso departamento. Cuando me disponía a preparar la cena, Sofía intervenía con una sonrisa dulce: no se moleste, suegrita, yo cocino. Valentina, al volver del colegio, me saludaba con un efusivo «abuela, ya llegué», que resonaba como música en mis oídos. Sin embargo, al cabo de un mes, una extraña sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Una mañana, mientras preparaba el café, escuché a Sofía murmurar para sí misma, con la vista fija en la pantalla de su celular, estrenando Hogar Vistas desde Polanco. Estaba planeando una publicación para sus redes sociales. «Suegrita, ¿le puedo tomar unas fotos al departamento?», preguntó de repente. Sin esperar respuesta, comenzó a fotografiar el salón, usando mis muebles de diseñador y las obras de arte que mi esposo y yo habíamos coleccionado como telón de fondo. Incluso posaba, sonriente y altiva, como si fuera la dueña y señora de todo aquello. Pero esta es mi casa, pensé, un nudo formándose en mi garganta. Aún así, me dije que si eso los hacía felices, no tenía por qué oponerme. Javier, cada mañana antes de irse a trabajar, se asomaba a mi habitación. «Mamá, qué bien te ves hoy. Pero no te excedas, ¿eh? Cuídate mucho». Sus palabras eran amables, pero algo en ellas me incomodaba. A mis 70 años me sentía fuerte y lúcida, pero él me hablaba como si fuera una anciana frágil y desvalida. «Avísanos cuando salgas, mamá. Si pasa cualquier cosa, llámame de inmediato». Era, en apariencia, un gesto de cariño, pero empecé a sentirme vigilada, como una prisionera en mi propia casa. Mi nieta Valentina asistía a uno de los colegios más caros de la ciudad. Un día me contó, con una emoción que me resultó ajena: «Abuela, todas mis amigas del colegio son millonarias. La casa de Mika está en un penthouse en Lomas de Chapultepec y la de Yuri tiene una casa de vacaciones en San Miguel de Allende». «Vaya, qué increíble», respondí, intentando sonar entusiasta. «Por eso yo también me voy a esforzar para ser como ellas. De grande quiero tener mucho, mucho dinero». Escuchar esas palabras de una niña de 13 años me preocupó.
Antes, Valentina me hablaba de sus estudios, de sus amigas, de sus sueños sencillos. Ahora, el dinero parecía ser su única obsesión. Tú también eres rica, ¿verdad, abuela? Oí que este departamento vale una fortuna. Su pregunta me dejó sin palabras. No creía que una niña debiera preocuparse por esas cosas. Sofía, que escuchaba la conversación desde la cocina, intervino con una falsa severidad. Valentina, no le digas esas cosas a tu abuela. Sin embargo, en su rostro se dibujaba una expresión de ávido interés. La hora de la cena, que antes era un momento de alegre convivencia, se convirtió en un campo minado de conversaciones incómodas. Mamá, el mantenimiento de este edificio y el predial deben ser carísimos, ¿verdad?, preguntaba Javier con un falso tono de preocupación. Gracias a que trabajé duro toda mi vida, todavía puedo pagarlo sin problema, respondía yo con firmeza. Pero con la pura pensión no creo que te alcance, ¿o sí? Ese es mi problema, Javier. No es algo de lo que ustedes deban preocuparse. Pero pensando en el futuro, intervino Sofía. Suegrita, usted ya tiene 70 años. Quizás debería empezar a planificar seriamente su vejez. Me quedé perpleja. ¿Planificar mi vejez? ¿Hablas de asilos, de organizar mis bienes? Apenas había cumplido los 70, mi cuerpo y mi mente estaban en perfecto estado. ¿Por qué sacar ese tema ahora? Todavía estoy muy bien, gracias. Claro que sí, suegrita. Pero más vale prevenir que lamentar, ¿no cree?, continuó Javier. Además, tenemos que pensar en el impuesto sobre la herencia. Con el valor de este departamento, será una cantidad considerable. Sofía tomó la palabra, como si fuera una experta en finanzas. Existe algo llamado donación en vida. Se puede donar hasta cierta cantidad al año libre de impuestos, y así se reduce la carga fiscal de la herencia. Yo no entendía nada de impuestos, pero me sorprendió la soltura con la que ambos manejaban el tema. ¿Por qué tanta prisa con todo esto? Mamá, si no lo preparamos ahora, la que va a tener problemas después eres tú, sentenció Javier con una extraña convicción. Esa noche, la conversación terminó, pero me dejó un sabor amargo en la boca. A solas en mi habitación, di vueltas a sus palabras. Quizás tenían algo de razón. Pero yo no tenía intención de morirme pronto, ni de deshacerme de mis bienes. ¿Por qué tanta urgencia? Miré por la ventana. Las luces de la Ciudad de México titilaban como un mar de estrellas. Este departamento, que mi esposo y yo elegimos juntos, estaba lleno de recuerdos. Era mi santuario. La idea de abandonarlo era impensable. Al entrar en el tercer mes de convivencia, la situación empeoró. Un día, al volver de hacer la compra, el portero del edificio me comentó algo que me heló la sangre. Señora Elena, vino a verla un señor de una inmobiliaria. Su nuera, la señora Sofía, le estuvo mostrando el departamento. ¿Están pensando en vender? Preocupada, le pregunté a Javier en cuanto llegó. Ah, sí. Vino a verme un asesor para revisar el tema de mi seguro de vida, respondió con evasivas. Pero una cosa es una aseguradora y otra muy distinta a una inmobiliaria. ¿Por qué me mentía? Movida por la desconfianza, volví a hablar con el portero. El señor me dejó su tarjeta, me dijo, y me la entregó. En ella se leía claramente, Morales Bienes Raíces. Dijo que venía a hacer una evaluación, añadió el portero. Mi corazón se encogió de angustia. Pocos días después, descubrí que mi correspondencia estaba siendo abierta. ¡Qué extraño! Este sobre está abierto, exclamé al encontrar un estado de cuenta del banco sobre la mesa. Fui yo, suegrita. Como era un documento importante, quise revisarlo para asegurarme de que todo estuviera en orden, dijo Sofía sin una pizca de vergüenza. Pero es mi correspondencia, Sofía. Es que como usted ya es mayor, nos preocupa que pueda ser víctima de un fraude. Es más seguro si nosotros lo manejamos. Hablaba como si yo hubiera perdido la capacidad de discernir. Además, últimamente se le olvidan mucho las cosas, y nos hace las mismas preguntas una y otra vez.
Me quedé atónita. Yo no olvidaba las cosas. De hecho, siempre he tenido una memoria excelente. El otro día me preguntó 3 veces en media hora a qué hora íbamos a cenar, insistió ella. Aquello era una rotunda mentira. Me sentí completamente indefensa. A partir de entonces, incluso mis llamadas telefónicas eran interrumpidas. Una tarde, me llamó Carmen, una antigua colega de la estética. Elena. Qué gusto escucharte. ¿Cuándo nos vemos? Estaba en medio de una animada conversación cuando Sofía entró en la habitación. Suegrita, no debería hablar tanto por teléfono. Va a molestar a sus amistades. Intentó quitarme el teléfono y, nerviosa, tuve que colgar. Carmen era una de mis mejores amigas, jamás se sentiría molestada. Estuvo hablando casi 1 hora, suegrita. Las personas mayores no deberían tener conversaciones tan largas. Es una falta de respeto para la otra persona. En realidad, apenas habíamos hablado 15 minutos. Pero si le rebatía, volvería a acusarme de tener mala memoria, así que guardé silencio. Poco después, al revisar mi libreta de ahorros, descubrí varias retiradas de dinero que yo no había hecho. ¿Y esto? 5,000 pesos, 3,000, 8,000, leí en voz alta. Ah, eso es para los gastos de la casa, explicó Sofía con naturalidad. Como somos 4, he estado administrando el dinero de todos juntos. Pero me parece demasiado dinero, Sofía. Mis gastos nunca han sido tan altos. Suegrita, no es lo mismo vivir sola que con una familia. La comida, los servicios, todo cuesta. Aunque podía tener algo de razón, las cantidades me parecían desorbitadas. Al fijarme en las fechas, me di cuenta de que todas las retiradas coincidían con los días en que yo había salido de casa. Estaban sacando dinero a mis espaldas. ¿Cómo sabes mi número de NIP?, le pregunté. Usted me lo dio, ¿no se acuerda? Me dijo que era 1-2-3-4. Eso era imposible. Mi NIP eran 4 cifras relacionadas con el cumpleaños de mi difunto esposo. Jamás habría elegido un número tan simple. Mire, ya se le volvió a olvidar. Por eso me preocupo tanto por usted, dijo Sofía con aire de suficiencia. La confusión se apoderó de mí. ¿Era posible que se lo hubiera dicho y no lo recordara? Mi confianza en mi propia mente empezó a flaquear. Una tarde, Valentina llegó del colegio y, mientras merendaba, me contó una conversación que había tenido con una amiga. Hoy hablé con Sakura. Su abuela tiene 70 años y todavía trabaja como estilista. ¡Qué maravilla!, exclamé. Me alegró saber que una colega de mi generación seguía en activo. Sí, es increíble. Pensé que era una mujer admirable, continuó Valentina. Y entonces, añadió con una inocencia escalofriante, y yo le dije que mi abuela ya pronto se va a ir al cielo, y que entonces nos va a tocar una herencia muy grande. La taza de té que sostenía casi se me cae de las manos. Valentina, ¿qué quieres decir con eso? Pues es lo que dicen papá y mamá. Que cuando tú ya no estés, vamos a recibir mucho dinero. El corazón me empezó a latir con una fuerza descomunal. ¿Cuándo oíste eso? La otra noche. Me levanté al baño y los oí hablar en el salón. Decían algo de un departamento de $2 millones y de un fideicomiso. Que los impuestos eran muy altos y que por eso había que hacer una donación en vida. Me quedé petrificada. Mi hijo y mi nuera estaban conspirando a mis espaldas, repartiéndose mis bienes como si yo ya estuviera muerta. Mamá dijo que ojalá te fueras pronto al cielo para que el plan no se retrase, susurró Valentina como si tal cosa. Esa frase se me clavó en el alma como un puñal de hielo. Esa noche, no pude dormir. Escuché a Javier y a Sofía cuchichear en la habitación contigua. Me acerqué sigilosamente a la puerta y pegué la oreja. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la demencia de mi mamá?, decía Javier. ¿No crees que es mejor esperar un poco? No, Javier, tenemos que actuar rápido o los trámites se van a complicar. Yo no tenía demencia. ¿De qué demonios estaban hablando?
Si conseguimos un diagnóstico médico, podemos solicitar el juicio de interdicción. Así, seremos sus tutores legales y podremos administrar sus bienes sin problemas, escuché la voz de Sofía. Pero ella no tiene demencia, Sofía. Hoy mismo me estuvo reclamando por el dinero. Está perfectamente lúcida. Eso depende del médico que la vea, Javier. Y de lo que nosotros le digamos. Solo tenemos que insistir en que últimamente se le olvidan mucho las cosas. La voz de Javier sonaba fría y calculadora. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi propio hijo y su esposa planeaban declararme incapacitada para robarme todo lo que tenía. Al día siguiente, al volver de la calle, no pude abrir la puerta de mi casa. Qué raro, la llave no gira. Lo intenté varias veces, pero fue inútil. Revisé mi bolso, pensando que me había equivocado de llave, pero no, era la correcta. Toqué el interfono y Sofía me abrió. Ah, suegrita, bienvenida. Cambiamos la cerradura. ¿Por qué han hecho algo así sin consultarme? Por seguridad. Si se le pierde la llave, podría ser peligroso. Jamás he perdido una llave en mi vida. El otro día la estaba buscando por toda la casa, ¿no se acuerda? Decía que no la encontraba. Otra mentira. Yo siempre he sido extremadamente cuidadosa con mis cosas. Además, con sus olvidos recientes, es una medida de precaución. Me habían convertido en una extraña en mi propio hogar. Unos días más tarde, recibí una llamada de un hospital que no conocía. ¿Hablo con la señora Elena Rivera? Le llamo para confirmar su cita para el próximo martes. Yo no he pedido ninguna cita, respondí, extrañada. La solicitó su hijo, el señor Javier Rivera. Es para una evaluación neuropsicológica por posible demencia. Corrí a buscar a Javier. Mamá, como últimamente se te olvidan tanto las cosas, pensé que sería bueno que te hiciera un chequeo, solo para estar seguros. Yo no tengo demencia, le grité. Es solo por precaución, mamá. Me preocupo por ti. Pero su rostro no reflejaba ninguna preocupación, solo una fría determinación. Si el médico dice que no tienes nada, pues mejor para todos, ¿no? Esa tarde, por casualidad, vi el perfil de Sofía en una red social. Lo que leí me rompió el corazón. Cuidar de mi suegra es agotador, pero vivir en Polanco es lo máximo. Quizás pronto seré libre. Me describía como una carga, una anciana dependiente. En los comentarios, sus amigas le escribían, «¿Qué paciencia tienes? Pero qué departamento tan increíble. Mucho ánimo con los cuidados, pero qué vistas. Deberías ir preparando lo de la herencia, que no te agarren las prisas». En otra publicación, escribió, «Departamento con valor de $2 millones. Considerando donación en vida para optimizar impuestos. La planificación financiera es clave. Hablaba de mi patrimonio como si ya fuera suyo. Los hashtags eran vida en Polanco, inversiones, donación en vida, herencia. Las lágrimas me nublaron la vista. Para mi hijo y su esposa, yo no era más que un obstáculo con dinero. Estaban esperando mi muerte. Esa noche, me senté a pensar. Ya conocía sus verdaderas intenciones, pero no sabía qué hacer. Si me quedaba de brazos cruzados, acabarían por declararme loca. Pero, ¿a quién podía pedir ayuda? Habían limitado mi contacto con mis amigos y vigilaban cada uno de mis movimientos. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Le dije a Sofía que iba a la tienda de la esquina. Por suerte, ella tenía una cita en un salón de belleza y no me hizo muchas preguntas. No tarde más de media hora, ¿de acuerdo? No me gusta que ande sola por ahí mucho tiempo. Pero yo no tenía intención de volver en media hora. Caminé por las calles de Polanco, y los recuerdos de mi vida pasada me inundaron. Aquí, en esta misma avenida, había trabajado durante 40 años. Recordé a la mujer que fui, una profesional respetada, segura de sí misma. Esa mujer no se habría dejado pisotear de esta manera. De repente,
Vi un letrero que me resultó familiar: Ricardo Solís Estilistas. Ricardo había sido mi aprendiz durante 5 años. Era un muchacho talentoso y trabajador que había abierto su propio negocio con gran éxito. Sin pensarlo 2 veces, entré. El salón era moderno y elegante. En medio de todo, vi a Ricardo, cortando el cabello de una clienta con una maestría que me llenó de orgullo. A sus 45 años, se veía más seguro y profesional que nunca. Su cabello había empezado a ralear, pero sus manos seguían siendo las de un artista. «Maestra», exclamó al verme. En cuanto terminó con su clienta, se acercó a mí. «¿Cómo está?» La noto un poco cansada. «¿Le pasa algo?» La perspicacia de un buen estilista. Me llevó a un pequeño despacho al fondo del local. «Cuénteme, maestra. Soy todo oídos». Sus amables palabras rompieron el dique que contenía mis emociones, y me eché a llorar. Le conté todo: el cambio de actitud de mi hijo, la correspondencia abierta, la cerradura cambiada, la cita para el examen de demencia, las humillantes publicaciones en redes sociales y, lo peor de todo, el plan que había descubierto gracias a las inocentes palabras de mi nieta. Ricardo me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión de profunda seriedad. «Esto es terrible, maestra», dijo al final. «Usted no tiene ningún tipo de demencia. Al contrario, la veo más lúcida que nunca. Esto que le están haciendo tiene un nombre: abuso económico a personas mayores». Me explicó que era un delito, que consistía en despojar a los ancianos de sus bienes en contra de su voluntad. «Mire», dijo, mostrándome información en su celular, «su caso es de libro». Saber que no era la única, que había más gente pasando por lo mismo, me dio un extraño consuelo. Conozco a un abogado excelente, el licenciado Morales. Es especialista en la defensa de los derechos de las personas mayores. Tiene que hablar con él, maestra. Si no hace nada, la van a despojar de todo. La determinación en los ojos de Ricardo me dio el valor que necesitaba. Y, de hecho, maestra, tengo una propuesta que hacerle, dijo de repente. ¿Le gustaría volver a trabajar como estilista? Me quedé boquiabierta. Pero, Ricardo, tengo 70 años. La edad no importa. Su técnica y su experiencia son invaluables. Estoy planeando abrir un nuevo salón, enfocado en clientas de la tercera edad. Mujeres de 50, 60, 70 años que quieren seguir sintiéndose bellas y seguras. Y no se me ocurre nadie mejor que usted para dirigirlo, para capacitar al personal. Usted entiende a esas clientas mejor que nadie. La propuesta de Ricardo fue como un rayo de luz en mi oscuridad. Le ofrezco un sueldo de 40,000 pesos mensuales, trabajando solo 3 días a la semana. Y, por supuesto, con total flexibilidad. 40,000 pesos. Era más de lo que obtenía con mi pensión y mis inversiones juntas. Maestra, yo le debo todo a usted, dijo Ricardo con la voz quebrada. Todo lo que sé, el respeto por el cliente, el orgullo de mi oficio, lo aprendí de usted. Permítame devolverle un poco de todo lo que me dio. Por primera vez en meses, sentí una oleada de esperanza. Ese mismo día, fui al despacho del licenciado Morales. Era un hombre de unos 55 años, de aspecto sereno y profesional. Me escuchó con atención. Al terminar mi relato, dijo: «Señora Rivera, lo que su familia está haciendo es ilegal y moralmente reprobable. Vamos a actuar. Lo primero es proteger su patrimonio. Mañana mismo, vaya al banco y cambie su NIP. Traiga todos sus documentos importantes y los guardaremos en un lugar seguro. Y no se preocupe, usted no está sola. La vamos a apoyar en todo». Salí de allí sintiéndome otra persona. Sabía que tenía la fuerza para luchar. Cuando llegué a casa, ya muy tarde, Javier y Sofía me esperaban con cara de pocos amigos. «¿Dónde estabas, mamá? Nos tenías preocupados». Fui a dar un paseo por Polanco. Cerca de mi antiguo trabajo. Se miraron entre ellos. «Mamá, no puedes irte sola tan lejos». «¿Y por qué no?»,
Todavía puedo valerme por mí misma, respondí con una firmeza que lo sorprendió. Esa noche, en mi cuarto, tracé mi plan de batalla. Iba a recuperar mi vida. A mis 70 años, mi historia no había terminado. Apenas estaba por comenzar. A la mañana siguiente, me puse en marcha. Mientras todos dormían, metí en una bolsa todos mis documentos importantes, escrituras, estados de cuenta, pólizas de seguro. A las 9 en punto, estaba en el banco. Quiero cambiar mi NIP y solicitar que cualquier retirada importante de dinero solo se pueda hacer con mi presencia física y mi identificación oficial. El gerente me atendió personalmente y el trámite fue rápido. De ahí, fui al despacho del licenciado Morales y le entregué los documentos. Excelente decisión, señora Rivera. Ahora sus bienes están a salvo. Gracias, licenciado. ¿Cuál es el siguiente paso? Hablar con su familia. ¿Le parece bien que sea hoy mismo? Asentí. Por la tarde, me reuní con Ricardo para ultimar los detalles del nuevo salón. Ya tenemos el local, maestra. Empezamos las obras el mes que viene. Me mostró los planos. Se llamará Salón Elena, dijo con una sonrisa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Al volver a casa, me encontré con un ambiente tenso. ¿Dónde has estado todo el día, mamá?, preguntó Javier. En el banco y haciendo unas cosas. Estás muy rara últimamente. No te estará engañando alguien, insistió. En ese momento sonó el timbre. Era el agente de la inmobiliaria. Buenas tardes, traigo el contrato de compraventa del departamento, como me indicó el señor Javier. Me quedé helada. ¿Contrato? Yo no voy a vender nada. El agente se quedó desconcertado. Pero su hijo me aseguró. En ese instante, volvió a sonar el timbre. Era el licenciado Morales. Buenas tardes, soy el abogado de la señora Elena Rivera. Javier y Sofía se pusieron pálidos. El licenciado se dirigió al agente inmobiliario. Este contrato es nulo. Se ha tramitado sin el consentimiento de la propietaria, lo cual es un fraude. El agente, avergonzado, se marchó a toda prisa. Mamá, ¿qué significa esto?, balbuceó Javier. Significa que lo sé todo, respondí, mirándolos fijamente. Sé que planeabais declararme incapacitada para robarme. Sé que estabais vendiendo mi casa a mis espaldas. No es cierto, suegrita. Es un malentendido, intentó defenderse Sofía. ¿Un malentendido? ¿Abrir mi correspondencia, cambiar la cerradura, robar mi dinero todo por mi bien? El licenciado Morales intervino. Las acciones de sus clientes podrían ser constitutivas de un delito de abuso a personas mayores. En ese momento, llegó Valentina del colegio. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos tan serios? Se acercó a mí, preocupada. Le acaricié el pelo. No te preocupes, mi amor. La abuela no se va a ir a ningún lado. Voy a seguir aquí, viviendo mi vida. Mamá, de verdad que solo nos preocupábamos por ti, insistió Javier. ¿Te preocupabas? ¿Por qué entonces nunca me preguntaste cómo me sentía, qué quería? Me puse de pie, sintiéndome más fuerte que nunca. He tomado una decisión. La idea de la donación en vida queda cancelada. Este departamento y todos mis bienes los usaré para mí. Y, por cierto, a partir del mes que viene, vuelvo a trabajar como estilista. Sus caras eran un poema. ¿A los 70 años? En ese preciso instante, como si fuera una obra de teatro, sonó el timbre por tercera vez. Era Ricardo. Maestra, disculpe la interrupción. Solo venía a confirmar nuestra reunión de mañana. Se presentó a mi familia, y Javier, desconfiado, le espetó, ¿usted es el que está engañando a mi madre? Perdón, engañando, respondió Ricardo, ofendido. La maestra Elena es una leyenda en nuestro gremio. Es un honor para mí que trabaje conmigo. Le ofrecemos un sueldo acorde a su valía.
Ricardo les entregó su tarjeta. Dirijo 4 salones en la ciudad. La maestra será la directora técnica de nuestro nuevo proyecto. Les mostró una foto del letrero del nuevo local, Salón Elena. Mi nombre, en elegantes letras doradas, brillaba con luz propia. Cuando Ricardo se fue, un pesado silencio se instaló en la sala. Quiero que se vayan de mi casa, dije con voz tranquila pero firme. Este departamento es mío. Han traicionado mi confianza de la peor manera posible. Ya no pueden seguir viviendo aquí. Un mes después, se marcharon. El día de la mudanza, Javier se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. Nos equivocamos. Sofía también se disculpó. Valentina me abrazó con fuerza. Quiero ser fuerte como tú, abuela. Al día siguiente de su partida, inauguramos Salón Elena. Desde el primer día fue un éxito rotundo. Mujeres de mi edad, que se sentían invisibles, salían de mi salón con una sonrisa y la autoestima renovada. Me sentía viva, útil, feliz. Mi historia apareció en una revista. ¿Se arrepiente de haber vuelto a empezar a los 70?, me preguntó la periodista. En absoluto. Es la mejor etapa de mi vida. 3 meses después, Valentina vino a visitarme. Abuela, te vi en la tele. ¡Qué increíble! Me contó que su padre había encontrado un nuevo trabajo en una fábrica y que su madre trabajaba de cajera en un supermercado. Vivían con dificultades, pero estaban más unidos. 6 meses más tarde, Javier vino a verme. Con mucha vergüenza, me pidió un préstamo de 20,000 pesos para estudiar contabilidad y mejorar su situación. Se lo di, con la condición de que me lo devolviera en mensualidades y que nunca más volviera a depender de mi dinero. Cumplió su palabra. Un año después, abrimos una segunda sucursal de Salón Elena. Ahora soy la presidenta honoraria y trabajo solo cuando quiero. Mis ingresos mensuales superan los 90,000 pesos. Mi hijo consiguió su título y trabaja como contador. Sofía sigue con su empleo. Valentina es una estudiante brillante y quiere ser estilista. Nuestra relación ha sanado, pero ahora se basa en el respeto mutuo, no en la dependencia. A veces comemos juntos, y pagamos a partes iguales. El otro día, una clienta de 85 años me dijo, mi hijo dice que a mi edad ya no debería gastar en estas cosas. Le sonreí. La belleza no tiene edad, le respondí. Y mientras le arreglaba el cabello, vi cómo su rostro se iluminaba. En ese momento, supe que había tomado el camino correcto. Mi vida, a mis 70 y tantos,